Buenos días a todos. Arrancamos. Hoy vamos a trabajar con, como les decía, con expresiones exponenciales. En los libros de texto, por lo general, no se habla de expresiones exponenciales, sino que se habla de función de una sola vez. Nosotros vamos a hablar primero de expresiones exponenciales y logarítmicas para terminar con el último tema, que son funciones. Antes de ello miraremos lo que son ecuaciones exponenciales y logarítmicas, propiedades, leyes, todas las herramientas correspondientes. Ahora vamos a empezar con lo que es una expresión exponencial y vamos a empezar definiéndola. La definición que voy a dar no aparece en el libro. No aparece, sino que la vamos a tataratear. Escribamos, pues. Expresión exponencial, definición. Empecemos con esa. Confirmen si están viendo lo que estoy trazando, como siempre. Por lo menos ahorita. Sí, licenciado. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, expresión exponencial. Estamos bien. Exponencial. Estaba pensando mientras escribo que ya estamos cerca de evaluar. Allá por El el tercer parcial, 25, 27 o 28, por ahí ya sería la primera prueba. Solo van a hacer dos evaluaciones. Ya no, y la guía. Serían dos y la guía. la guía más o menos jugamos para cuándo, Lick. Lo que quiero es terminar. O sea, no podía ponerle fecha porque no sé si iba a haber algún inconveniente que se vaya la luz, porque la vez pasada casi no di clase. Por el problema de la conexión de internet y como las lluvias, con los relámpagos, los rayos, hay cortes. Entonces quiero esperar un poquito, pero seguro que esta semana que viene terminamos el contenido. Si es necesario, esta semana le agregamos una clase más por única vez para que ya queden ustedes repasando la siguiente para no agarrarlos el siguiente día con las pruebas ya, sino que darles un chancecito que redondeen bien. Ok. Esta semana que viene terminamos la otra, que no me he fijado la fecha, estoy inventando ahorita, no lo he apuntado, pero me ocurre más o menos ahí. Ahorita ya creé el formato de los exámenes y lo estoy programando para el 25, por si alguien ve que no lo dejé oculto, no es una fecha oficial, es para tener de todo armado. Ya tenemos casi todo. Entonces empecemos, definición, pues, simbólica, definición. Sí, después vamos a ir hablando de eso. Ya voy a preparar eso bien para darle la información correcta. En Ok. general, una exponencial es una expresión de la forma a elevada a la x. Entiendo que de lo que ya vimos, que esto en realidad es una potencia. Cuando lo escribimos de esa manera no. De esa manera, se entiende que es una potencia porque está formada por una base y un exponente. Complicado las exponenciales, excepto que hay condiciones para esa base y ese exponente. Base, de lo que ya conocemos, exponente. Con la condición que la base no es un número cualquiera. Esta vez la base, quitamos esa coma todavía, coma. Quitemos eso, voy a ponerlo un poquito más separado. Donde la base, usar color negro, es mayor que 0, pero la base debe ser distinto de 1. Prohibido que sea 1. Es decir, la base tiene que ser positiva, pues. Pero dentro de los positivos, porque puse 0. Dentro de los positivos quita el 1, distinto de 1. Y el exponente siempre es un número real. Esto es lo que se conoce como exponencial, voy a marcar aquí, con todas las condiciones. En palabras prácticas, una exponencial es una potencia, pero no cualquiera, una potencia restringida. Pudiera interpretar esa definición más o menos así. Imagínense que aquí está el conjunto de todas las potencias. Ese conjunto abarca todas las potencias. Y dentro de esas potencias agarramos unas poquitas. Esas poquitas, imagínense usted que son estas. ¿Lo vemos? ¿Por qué? Porque para eso se restringe la base, el exponente real. Las potencias en general, ¿cómo las miramos nosotros? Creo que las miramos como a la n, donde ahí empezaban a dar condiciones. No se le daba mucha prohibición. Lo importante es que esto existiera como un número real. La base podía ser negativa, puede ser 0, etc. Lo importante es que en el fondo esa potencia fuera un número real, pero ahora no. Esas poquitas que quedaron
deben cumplir la condición. Voy a graficar la base. Si graficara la base, para que quede esto claro, la base dice que debe ser mayor que 0. Sería un intervalo. Por ahí está 0 y por aquí está 1. Supóngase que aquí está 0, ¿no? Y aquí está 1. Y la base puede ser cualquier número de estos, ¿no? Quiere que la base es infinita. Ahí va. Es un intervalo. Esto significa mayor que 0, pero distinto de 1, que sería esto. Es decir, que una potencia, una exponencial, hay restricciones en la base. O lo puedo decir de manera equivalente. La base de una exponencial no puede ser negativo. Aquí no hay negativo. Los negativos estarían aquí, miren, pero no están pintados. Una exponencial no puede tener base negativa. Por definición, positiva. Pero dentro de los positivos, quítale el 1. Quiere decir que la base la puedo escribir así, mire, la base sería de 0 a 1, abierto, y lo pongo con intervalo, unión de 1 más infinito. Así se miraría la base. Pudiera preguntar en el examen, por ejemplo, si la base de una exponencial se considera un número real en ese intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Un número real mayor que 0, pero distinto de 1, que lo puedo poner así. Y normalmente en forma teórica se escribe así. Luego la condición para el exponente no hay ninguna. El exponente, el real que usted se le antoje. Puedo poner ejemplos. 2 a la 4 es una exponencial, sí. La base es mayor que 0, distinta de 1. El exponente no importa. Voy a poner otra, 1/3 elevado a la raíz cúbica, pongámosle ya de 1 o de 13. Exponencial, sí. La base es positiva, diferente de 1. Puedo poner esta, 1 elevado a la 10 exponencial, no. Esta no. ¿Por qué? Violenta la definición. Está prohibido que la base sea 1, aunque sea positiva. Esta no es exponencial. Puedo poner otra, -2 elevado a la 1/3. ¿Es una exponencial? No, la base no puede ser negativa, aunque sí es potencia. Con eso termina entonces lo de la exponencial. Ahora escriba aparte, exponencial común y exponencial natural. Exponencial común, dentro de las exponenciales se dividen en dos especiales, pues. Vamos a hablar de dos exponenciales que se consideran especiales en el estudio de esta teoría. Son las únicas que se categorizan exponencial común. Dos puntos y seguido. Sí, solo sí, la base es igual a 10. Y su forma general es 10 elevado a la x. Y esa tiene programa en la calculadora, ¿no? 10 elevado a la x. Esa es la exponencial común. Parece un corchete, ¿verdad? No, este es un 10. Es 10 elevado a la x. La exponencial común. Y luego la otra, pongámosle a esta, B, exponencial natural. Natural. Dos categorías nada más. Los demás ya no tienen categoría. Se parece a esto, a la raíz cuadrada y la raíz cúbica, que tienen sus propias categorías, que incluso tiene que ver con los índices. Pues aquí también lo mismo. Exponencial natural. Sí, solo sí. La base es el número irracional E. Sí, solo sí. La base es el número irracional E. Su forma general es E elevado a la X. Quiero recordar que el número E, ahí lo pueden hacer con la calculadora también, es aproximadamente 2.71. Es un número irracional. Así ve. Este es el número E, la base, pues. Se ve que es positiva, diferente de 1. Lo que estoy tomando es la original, dándole valores a A. Si la A es 10, en la definición, o E, reciben nombres especiales, exponencial común y natural. Y una observación final. Dado que una exponencial es una potencia, satisface las propiedades de las potencias. Satisface las propiedades de las potencias. Como por ejemplo, ¿cuáles? Multiplicación de potencias de la misma base, del mismo exponente, etc. Todas esas propiedades las satisface.
Por ejemplo, una que satisface también es esto. E elevado a la menos 1, que es un recíproco. Independientemente de que sean exponenciales, usted sabe las propiedades. O puedo poner, ¿y el cubo cuánto es? Una potencia, pues. Ya sabemos qué significa el exponente. Borremos ese 3. Ya sé que si es potencia, el exponente indica las veces que se multiplica la base por sí mismo. E por E es lo mismo que hemos visto siempre, porque es potencia. Tomé E como ejemplo, puede ser cualquier cosa. Aparte, valor aproximado. Valor aproximado. Ya sabemos que valor aproximado, si no, escriba paréntesis, uso de calculadora. Pues. Valor aproximado de una exponencial. Como estamos aquí. Para ello, existen programas incorporados en el calculador. A pelear se ha dicho. Programas incorporados en el calculador. Empecemos así. Estoy hablando de una tecla de la máquina. Aquí podría aparecer la exponencial e a la x. Y si aparece esa e a la x en la parte baja, superior o inferior, aparecerá ln de x. Un logaritmo natural. En unas máquinas, en otras no. En la parte frontal de la tecla aparece el logaritmo natural, que es eso. Y en la parte de abajo de la base de la calculadora aparece e a la x, que es la exponencial que queremos. Otro. Ya lo aprobamos, ya lo buscamos en la máquina. En algunas máquinas puede aparecer en la parte frontal de la tecla 10 a la x. Esa es la exponencial común. Y en la parte de abajo, en cualquier lugar, aparecerá log de logaritmo de x. Es que son inversas. La inversa de una exponencial es un logaritmo natural. De una exponencial de base 10, de una potencia de base 10 o exponencial, es un logaritmo común. Pero ese es después. Pero hay una también que sirve para encontrar potencias en general. En la calculadora aparece una expresión, vamos a ver si me acuerdo, creo que es y a la x. En algunas máquinas. En algo otras, lo que se hace es que se agrega un circunflejo de ese tipo para agregar potencias al cuadrado, etc. Cuando uno oprime la tecla, más o menos lo que hace es esto. No me quiero hablar de esta. Esta ya la sabe usar. Quiero hablar de esta no. Creo que ya la maneja. Quiero hablar de estas dos. Búsquenlas en la máquina y ayúdenme. Prende esa calculadora. Empecemos con la primera aplicación. Queremos encontrar el valor de e a la 1, es decir, el valor de e. En algunas máquinas, primero se escribe el exponente y después se llama el programa. Es decir, se oprime la tecla que lleva la e a la x. En algo otras no. En algo otras primero se llama el programa, se oprime la tecla. Inmediatamente ya le pide el exponente, después agrega el 1. Eso le debe dar aproximadamente, como quiera, búsquelo para que sepa cómo trabaja su máquina, 2.71. Confírmeme eso para saber si lo está haciendo bien. No importa cómo lo haga, búsquele. No quiero que use esta. Y ya viene el programa incorporado. O al revés, no quiero que use las potencias generales. Esta no la quiero que la use. Quiero que use el programa que viene incorporado. ¿Confirmado que obtienen 2.71? Sí. Sí. Excelente. Hagamos otra práctica. ¿Y qué pasa si fuera e elevado a la 1 menos raíz de 3? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dependerá de cómo trabajó su máquina. Si primero le tocó llamar el programa, haga lo mismo. El programa que incluye la exponencial. Y luego, si va a dar el exponente, póngalo entre paréntesis para que la máquina entienda que el exponente es toda esa expresión. Si no, solo elevar la e a la 1 y el raíz de 3 lo va a restar. Así se calcula. Cuando el exponente no es un solo número, siempre se usa signos de agrupación para que la máquina no se me pierda. ¿Cuánto le dio? 0.48. 0.48. Excelente. Estamos bien. Ya sabemos manejar entonces el programa. Voy a poner uno más. Y terminamos esto de valores aproximados. No es complicado, es bonito más bien. Recuerden que siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. Esa es una de las grandes ventajas de la educación. Es dinámica y todos los días se aprende algo. Y no solo eso, lo que aprendamos aquí no es único. Aprendemos una parte de un todo. Espérese cuando llegue otras clases. Seguir alegrando más. Por ejemplo, ¿y qué tal si yo quiero encontrar e elevado a la e? Hágame ese resultado.
Y luego E elevado a la menos E. 15.15 me sale. 11.15. 15.15. 15. Sí. Ahí está. ¿Sabe lo que hicieron? Lo que hicieron fue el equivalente a encontrar E a la 2.71. Pues. Más que la máquina la hace un solo, porque este número tiene infinitas cifras, porque es irracional. Aproximadamente es así lo que están haciendo. O puedo poner otro. Hágame ahora S a la menos E, que es lo mismo que tener. Si tengo a la menos E, utilizando propiedades, se miraría así. Pues. 1 sobre E a la E. 0.065. Es correcto, 0.65. Fácil. Quiero poner otro. Ya lo voy metiendo en líos. Ahora sí lo quiero meter un poquito en aprieto. A ver cómo ando. O termino mal yo, pues mal parado, mintiendo. A ver si lo puedo complicar. Y dígame cuánto le da y qué haría. Mire qué bonito. Entonces arranco. Es más que todo juego. Quiero encontrar E elevado a la E elevado a la E. ¿Lo ve? ¿Cómo lo haría? ¿Qué órdenes va a dar y cuánto da? Es decir, exponencial varias veces. La máquina suya, acuérdese que opera así. La base y da este exponente. ¿Qué es lo lógico aquí? ¿Cómo hacerlo? Pone bueno, ¿verdad? 3 millones. ¿Cómo lo harían? ¿Se haría este primero? O sea, de arriba para abajo o de abajo para arriba, para allá. O la máquina suya lo hace un solo, ¿verdad que no? Porque aquí dice que debe ser un exponente. Si el programa de la calculadora, la tecla trae esto, este programa se puede aplicar solo cuando el exponente sea una expresión única, que no sea potencia de potencias. ¿Estamos? Entonces quiere decir que en este caso, primero encontraría el exponente. ¿Quién es X? Porque X está haciendo las veces de E a la E. Vea. Ese E a la E me dijeron que era como 25 puntos y algo, 15, no me acuerdo. ¿Estamos? Primero encuentra S y luego a ese exponente se lo aplica a la E, que sería ya el programa. Así se trabaja, entendiendo bien lo que me están diciendo con mi notación en la calculadora, yo puedo encontrar, e incluso lo podría hacer más fuerte. ¿Y qué tal si le pongo una E más? E a la E, este a la E y el último a la E. Hasta que este no sea un solo número, no le puedo aplicar esta potencia de abajo. Para este, tendría que ser este un solo número. Debería empezar de arriba para abajo, una cadena descendente así, hasta que lo encuentre. Buena pregunta para examen. Aquellos que no vienen a clase y no se dan cuenta se pueden perder. Terminado con funciones exponenciales, y puede hacer lo que usted quiera. Expresiones, perdón. Ahora voy a la expresión nueva. Escriba ahí, expresión logarítmica. No estoy con funciones todavía. Finalizar esto. Porque lo borré todo. Expresión logarítmica. Tampoco está en el libro así. Allá hablan de funciones de un solo. Y no podemos hablar de funciones porque si no nos quedamos medio perdidos. Expresión logarítmica. Por aquí de repente hay un poco de temor con estos logaritmos. Va a ver que les va a gustar y es facilito. Logaritmo. Expresión logarítmica. Es una expresión, no es función. Este es general. Funciones son particulares. Definición. Definición. Simbólica también. Y igual. Voy leyéndolo. Logaritmo en base a de X. Sí, solo sí. X es igual a la Y. Aquí se empieza a poner bueno, ¿ya? Se empieza a poner bueno, buenísimo. Dice el que está grabando la clase, sí, grabando. Lo voy a subir en la nube, después lo voy a pasar a YouTube. Ahí le estoy mandando los últimos videos, si los agarran a tiempo, ya aparecen como estrenos, para que los distinga, ahí están todos los temas. Dice, ya no va a seguir con inversa de una función. No, solo es despejar. Tema corto, que lo grueso es esto. Por eso no puedo quedarme mucho allá. Ahora, si tienen preguntas, las pueden hacer después. No he tomado la guía tampoco, a ver si nos queda chance. Los temas son primero. Dice, escucho cortado por ratos el audio. Recomendación, acuérdense siempre, quitar lo que son los videos. Desactiven video para que no consuma ancho de banda.
Y espero que no sea mi internet, que ahorita creo que no hay problema, estaba bien. Venga pues, entonces empecemos a interpretar esto. Este es lo que llaman expresión logarítmica, lo que está a la izquierda. De ese, sí, solo sí. Entonces, empecemos primero por leer un logaritmo. ¿Cómo se lee? Le voy a poner números y voy a marcar. Lo primero que se lee es la palabra, por la abreviatura, 1. Después se lee este número que se llama base. Lleva base, parece potencia, pero no se ve como potencia. Eso se llama base y es lo segundo que debe leerse. Y por último, se lee el argumento del logaritmo. 3 son las partes que integran un logaritmo. Argumento. Vamos a ver. La computadora me falló, fíjense, no sé por qué se me cortó el internet. Tocó salir de todo, pero aquí estamos de vuelta. Vamos a seguir grabando. Dice detener grabación, todavía está grabando. No sé qué pasó que se cortó. Bueno, voy a regresar pues. Una pantalla mucho más chiquita que la que tenía, pero en algo tiene que servir. Estaba hablando de expresiones exponenciales, de logarítmica. Vamos a ver. Aquí no tenemos nada ahí. Venga. Decíamos que la forma de leerlo. ¿Me escuchan todos? 1, 2, 3. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, se le escucha. Sí. Excelente. Entonces también podemos ver el trazado que estoy haciendo, ¿verdad? Sí. Excelente, vamos bien. Yo no. ¿Usted no ve? No. Hijo, si es lío. Vamos a ver. ¿Los demás ven? Yo sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. Eh. Déjenme quitar eso. Déjenme quitar esto. Ya nos retuvimos un rato, pero no importa. Vamos, pues entonces. No me rayen la pizarra ahí. No quiero atrasarme y quitarle derechos, que no pinte, que no haga anotaciones y demás. Tranquilos. Porque no hay tiempo para esto. Entonces, lo que teníamos era y igual, voy a empezar con la parte izquierda, logaritmo en base a, ya lo había comentado, de x. Y decía a la derecha, sí, solo sí, que es el equivalente, a la y es igual a x. No había terminado. Con a siempre mayor que 1, pero diferente de 0. Las condiciones de una exponencial, pues, diferentes de 1. Y x, estamos en R, pero x positivo. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es la definición? ¿Qué es lo que hace? La definición me especifica quién es este. Me especifica quién es este. Y me debe decir quién es aquel. ¿De dónde va a salir el número? Voy a ponerle en negro. Y real. Quiere decir que una definición o un concepto tiene que aclarar las variables de dónde la va a sacar. Las letras que aparecen, esas, ya sé dónde está A. No importa si es un logaritmo o un exponencial, porque este es un exponencial, ¿no? Son las inversas de los logaritmos. Más adelante combinamos de eso. Y el x de un logaritmo, ese x que está aquí, que es el argumento, debe ser positivo. Por definición. Vean lo que está diciendo. Y por último, ese y debe ser real. Lo pongo aquí para que lo vean. Y este a ya sé que va a ser positivo, igual que antes, pero a distinto de 1. Pregunta de lujo para un examen esta. Más que todo cuando se habla de logaritmo. Entonces la lectura, ¿verdad? Decíamos que primero se leía el logaritmo, luego se leía la base y por último el argumento, agregando unas frases pequeñas ahí, unas pequeñas palabras. Por ejemplo, hagamos un par de lecturas antes de seguir con la definición. Supóngase que tengo y escribo esta expresión. Y quiero leerla. O me la dictan y yo quiero escribirla. La lectura o la escritura debería ser logaritmo en base 3 de 5. Aquí ponga eso, por lo menos de uno de ellos porque no se le olvide. Agarro otro. Logaritmo en base 1 medio
de raíz de 5. ¿Lo ves? Fácil, no es complicado. Entonces, con eso ya puedo leer un logaritmo, por lo menos eso. Ya puedo leerlo. Voy a borrar esa parte. Lectura creo que no hay problema, a menos que me diga tengo duda. Si me dicen que tiene duda, pues repito algunas cosas, pero no creo que no hay problema. Bueno, entonces escribo ahí aparte, logaritmo común y logaritmo natural. Esto es el equivalente a lo que hablamos de las exponenciales, común y natural. Aquí también existe logaritmo común y natural. Logaritmo común, logaritmo común. Sí, solo sí, la base es igual a 10. Y su forma general es. Así se escribe. Pero que se puede simplificar, lo pongo con rojo, se puede escribir así, pero lo que va a hallar en los libros siempre es esta. Y en la calculadora también, porque tiene programa incorporado. De X, permítanme. Que solo es la base, la que menciona la teoría. Aquí va X. ¿Va? Sabe que esta es la notación simplificada, pero también se puede ser explícito con la base. Se puede poner la base o se puede no poner. Se parece a la raíz cuadrada. Y una raíz cuadrada se sobreentiende si ve este símbolo así, ¿no? Pero también es lo mismo y le pongo el 2. Pero lo mismo con un logaritmo. Si no se menciona la base, entonces el logaritmo debe entenderse como un logaritmo de base 10. Y es el único que no se escribe a base. Ya lo tengo. Y también tiene programa incorporado en la calculadora. Ya lo vamos a usar. Ese tiene programa. 2. Logaritmo natural. Logaritmo natural. Sí, solo sí. Su base es el número irracional E. Y su forma general es, la notación no simplificada es esta, base E de X. Pero simplificado se abrevia nada más como LN, el logaritmo natural. Y se pone X ahí. La que más se halla en los textos es la forma simplificada. Esta es la que se suele usar. Esta solo es para ver si lo enredan o de repente por alguna explicación, para que no lo olvide que también se puede poner la base y ese logaritmo natural. Son los únicos dos logaritmos que se tienen sus propios nombres y características. No solo eso, al primer logaritmo también le llaman logaritmo de Brigg. Así, ¿ve? Con doble G y S. En honor al que lo descubrió. Ese era el apellido de él. Y a estos logaritmos, en honor al que los descubrió, también se les llaman logaritmos de Neper o neperianos. En honor al apellido que los descubrió. El apellido Neper era el señor. Entonces, logaritmo natural de Neper o neperiano es lo mismo. Logaritmo común de Brigg también le llaman logaritmo vulgar. Antes le llamaban logaritmo vulgar también estos de base 10. Casi no se usa ahora eso de vulgar. Por lo general se usa común o de Brigg. No le agregan lo de vulgar porque en el español ya sabe usted qué significa eso. Eso casi no se usa lo de vulgar, pero se usaba bastante eso. Logaritmos. Entonces, tenemos dos logaritmos totalmente definidos y no solo eso. Pongamos observación. Estos dos logaritmos traen programas incorporados en el calculador. Los dos logaritmos traen programas incorporados en el calculador. Aparte, valor aproximado de un logaritmo. Note que estamos estudiando esto igual que las exponenciales. Las definimos y ahora vamos a la calculadora. Lo demás lo dejamos por último. Primero tenemos que saber hacerlo con la máquina. Y una vez que lo trabajemos con la máquina, empieza el trabajo manual. Quitemos eso de Brigg también. Valor aproximado entonces de un logaritmo. Se poseen programas incorporados para calcular directamente logaritmo común y logaritmo natural. Veamos cómo aparece eso. Vamos a ver, en algunas máquinas aparece, ya le mencionaba, aparece el exponencial común. Y al fondo, que puede ser arriba o puede ser abajo, aparece su inversa, que es un logaritmo común. Ahora sabe por qué se escribe así, porque la base es 10. Esa base del logaritmo está relacionada con la exponencial. Si aparece en la parte de abajo, acuerde que para usar ese programa hay que usar shift o inversa. Si está sobre la tecla es directo. Eso lo habíamos mencionado en la clase. Y el otro que tiene programa es el logaritmo natural. En las calculadoras suele aparecer en la parte frontal, no el logaritmo, sino que la inversa, que es la exponencial.
Y el logaritmo suele aparecer en la parte de abajo, en algunas al revés. Aquí aparece el logaritmo y ahí abajo aparece el exponencial. No sé cuál es el caso suyo, solo lo observo. Igual, hagamos un par de ejercicios. Empecemos con una de base 10. Ejemplo, pongamos. Si es de base 10, ya viene con programa. Logaritmo de 100. Este se entiende que es de base 10. La respuesta que voy a obtener es 2. Pero ahora vamos a tu máquina. En algunas máquinas, como siempre, primero se llama el programa el logaritmo y después el argumento. En algunas es al revés. Primero el argumento, después el logaritmo. Verifique cómo lo quiere hacer en tu máquina hasta que llegue a 2. Y fíjese cómo lo hizo porque es la forma de usar logaritmos en su calculador. Obtenga 2 de ese logaritmo. Confirme. Sí, sí, va. 2. Sí. Excelente. Correcto. Está bien. Aprenda cómo fue que lo hizo. Si primero llamó el programa y después el argumento y después el programa. Fíjese en eso, que ese es trabajo suyo. Calculador es su herramienta y debemos conocerla a la perfección. Tenemos ese. Agarremos otro. Logaritmo natural de E. El otro. Ese le debe dar 1. El mismo orden como hizo el anterior, excepto que el programa es otro. Debe dar 1. Sí. 1, confirmado. Entonces estamos bien. Con eso ya confirmamos que podemos usar logaritmos. Hagamos una práctica ahora. Ya sé cómo se usa la calculadora para logaritmos. No tengo que estar cambiando de modo como las funciones trigonométricas. No, estos son números reales. Por lo tanto, no hay que cambiar modo en nada. Ejemplo, pongamos ahora sí. Ejemplo finos. Logaritmo natural de a la raíz de 2. La respuesta, y aquí quiero probar las máquinas. Si su máquina le da respuesta exacta, le va a dar raíz de 2. Si no, le va a dar un aproximado de 1.75. Manos a la obra. 1.41. 61. Entonces es el valor aproximado de la raíz de 2. Si aproximas a raíz de 2, se va a dar cuenta que es 1.41. Por lo general, las máquinas no tienen capacidad de dar la respuesta, porque la respuesta es el exponente. La respuesta de este es el exponente. ¿Por qué? Más adelante vamos a aprender. Pero las máquinas por lo general no tienen capacidad en la memoria para devolver esto de manera exacta, sino que por lo general lo hacen con decimales. Claro, si yo le ayudo a simplificar con propiedades, debería poner raíz de 2, pero eso tengo que ayudarle yo. Y ahí por lo general le van a decir valor exacto, entonces no puede poner este. Tiene que ayudarle con las propiedades que no hemos visto. Ya las vamos a ver más adelantito. Otro. Agarremos otro. Logaritmo de 2 programas son los que voy a usar. Primero voy a usar el logaritmo, después E, pero elevado a la 1, porque no puede poner solo el E. Tiene que usar el programa de logaritmo y el programa exponencial. Trabajo, manos a la obra, resultado. ¿Es a la 1 de...? Me sale Sí, 0.43. aquí solo debería escribir E. Yo les pongo el 1 porque para utilizar ese programa, la máquina requiere un exponente. Si usted no pone el exponente, le va a dar un error al querer usar ese programa. Por eso le puse el 1 para recordárselo. Ese 1 Es no que le... aquí en la calculadora me sale con la función alfa, me sale la E, solo la E. Solo la E, excelente. Entonces su máquina tiene eso. Manténgalo y escribe ese comentario. Porque no cualquier máquina le va a trabajar en eso. Lo que quería o lo que podemos hacer es utilizar los dos programas. Ahora, ¿qué pasa si aquí es el cuadrado? O aquí es a la 1/3. Entonces acostúmbrese a usar este programa mejor, ¿no? De repente puede poner el E de un solo porque su máquina tiene la constante E. Pero en la mayoría de ellas necesita un exponente. Claro que si es solo ese, es en el entendido que el exponente es 1. Pero también puede ser menos 1. Ahí tengo que ser explícito. Sale E a la X para shift y E normal para alfa. Excelente, estamos bien. ¿Cuánto le da? 0.43. ¿Confirman otros? Aproximado 0.43. Sí. Excelente. 0.43. Ya vamos mejorando. Otro. Logaritmo natural de 10 elevado a la E. Se pone bueno. Y este número, de repente lo da en notación científica, vale también. No importa, 1 por 10 a la 100, a la menos 20, lo que sea. 6.25, ¿no? 10.25 en la suya. 6.25. 6. Sí. 6. Excelente. Este equivale al logaritmo de 10 elevado a la 2.71. Si es 2.71, este es más de 100. Este es 10. Recuerda que este es 2.71. Cuidado, lo hizo mal. El número grandote. Así, ¿ve? 10 elevado a la 2 es 100. Pero es a la 2.71. Más de 100. Y luego el logaritmo de ese número.
Cuidado, revíselo. Ahí está bien hecho. Es peligroso equivocarte y dar una respuesta mala. No digo que está malo, ¿verdad? Pero confirme. Con varios programas. Y aquí pude haber puesto logaritmo natural de 10 a la e y e elevado a la raíz cuadrada. Buenísimo también. Pongamos ese último que dije también para que se divierta. 10. Voy a poner e. Muy grande me va a quedar. Voy a poner 10. Voy a poner un medio también. Ah, pues pongamos un medio. Elevado a la e. Y esa e elevado al cuadrado, ¿no? Corchete. Y ahí se divierte. Ahí se le saca el jugo a esa máquina. Que tire humo. No esté mal, esa máquina es usada. ¿Cuánto es el primero? ¿Confirme este? Menos 1. El otro me da menos 1.88. El último. Ujú. Menos 1.88. ¿No lleva decimales o notación científica? No. No, ¿verdad? No, bien. ¿Y el primero? Ese me daba 2.7182, que es Entonces está bueno. Estaba bien, entonces ahí lo dejamos. Borro esto. No más. Termina. Este es para calcular logaritmos cuando la base es especial. Ahora viene una pregunta. ¿Y qué pasa con este logaritmo? Todo está bien. ¿Y qué pasa si le cambio la base? En algunas máquinas ya viene el programa incorporado, donde el logaritmo se le permite poner la base y poner el argumento. En la mayoría no. Vamos a ver si alguien tiene una calculadora donde pueda poner todo eso así como está y me da la respuesta. Y si no, vamos a ver cómo resolvieron en la antigüedad este problema, porque programa guía para el logaritmo de base 10. Eso está heredado, no siempre. Le digo y le informo que cuando yo vine a la U, las calculadoras, aún no habían calculadoras científicas. Por supuesto, no había ni nacido usted. Y no había, era peor calcular estos logaritmos con máquina. Si no los traía, no había máquina, ¿cómo iba a hallar eso? Estos logaritmos aparecieron en las calculadoras científicas mucho tiempo atrás, desde que yo vine a estudiar ahí. Antes esto se leía en libros, venían unas páginas aparte para valores aproximados. Y un protocolo más o menos largo para leer un resultado de un logaritmo cualquiera con 1 o 2 cifras decimales. Hasta ahí llegaba. Cuando las calculadoras surgen con estos programas incorporados, entonces aparecieron de esos libros las páginas de logaritmos, las tablas de llamado. No aparecieron más, las quitaron. Pero ahora el lío fue después de que, si la base cambiaba, no iba a tener usted una hoja por cada base y la base es infinita. Recuerda que la base es A mayor que 0 distinta de 1. Quiere decir que estas bases van a ser infinitas y los logaritmos son infinitos, no puede tener una tabla por cada base usted. Entonces lo que hicieron fue una parte se resolvió con estos dos logaritmos especiales, pero también habría que resolver estos logaritmos cuando las bases no son especiales, no es ni 10 ni E. ¿Cuánto dio? ¿Alguien lo tiene? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con cualquier máquina, tenga o no tenga esa función incorporada, o por lo menos que se pueda introducir. Voy a borrar esto. Voy a quitar esto. Da 1.58. Voy a apuntarlo y 49. después lo revisamos con lo que vamos a hacer. Déjenme apuntarlo. Tu máquina dice que le da 1.58. Espero que no esté usando el teorema. A mí es 2.07. 1.59. 2.07. 2. Voy a borrarlo. Quito el 1, ¿verdad? Quito eso. Vamos a revisar. Después lo vamos a probar entre todos. 2.07. Lo dejamos ahí. Todavía no es la respuesta definitiva, porque vamos a hablar. Entonces escribo aparte, teorema de cambio de base de un logaritmo. Teorema es teoría. Cambio de base. Eso está en los libros. Ese sí está. Base de un logaritmo. De un logaritmo. Me falta aquí un logaritmo. ¿Qué dice el teorema? Voy a poner aquí un separador. Es logaritmo en base a la base que quiera, de un número, llamémosle B grande, siempre es igual y le da varias opciones. Todas ellas van a ser fracciones.
Voy a poner 3. Puedo usar esta de arriba, esta de en medio, la otra. Son 3 equivalentes. La primera, escrita como logaritmo natural, es logaritmo natural arriba y es logaritmo natural abajo. Este es para usar los programas que ya trae la máquina. La segunda, si el logaritmo es de base 10, arriba, y logaritmo de base 10 abajo. Hay, falta todavía número. Y la última con una base cualquiera. Llamémosla la base K. D y logaritmo en base K D. Es decir, que un logaritmo para cambiarlo de base, qué horrible es acá. Quiere decir que para cambiarlo de base, siempre va a ser una fracción. Y aquí va. Ahora, viene lo que queremos aquí. ¿Qué va a haber en estos argumentos? Recuerden que esta sería igual, puedes usar esta, válida, con logaritmos naturales. Puede usar esta, la respuesta va a ser la misma, con base 10, o puede ser esta, base K. Luego vemos para qué sirve cada una de ellas. Y lo que va dentro de esos argumentos de los logaritmos a la derecha van a ser la base y el argumento. Podría ser que arriba vaya A, que sería la base, y abajo iría B, que es el argumento. En todos ellos, pero podría ser que se me olvide. O lo pongo al revés, de repente pongo B arriba y abajo, porque lo que van y son estos números de aquí. Los que van a esos argumentos son esos números, pero en un orden específico. ¿Cómo hacemos para que no se nos olvide? Venga, vamos a explicarlo así. Miren, agarremos un logaritmo que se puede hacer con la calculadora y que sepamos la respuesta para que lo probemos. Esto debería memorizarlo, que no se le olvide. El logaritmo de 100 siempre es 2. Agarremos ese como aprendido. Si no lo hago con la calculadora. Entonces, si estas fórmulas son ciertas, quiero averiguar si el B va en la parte de arriba de la fracción o en la parte de abajo. Lo voy a hacer así. Si fuera cierto eso, se podría escribir así. Usando logaritmos naturales, según lo que estoy con el teorema, que no lo he terminado, por lo general el teorema se da y que usted lo garrotee y se lo olvide, es problema suyo. Pero claro, no es correcto, si uno puede ayudar. Le voy a poner arriba B. Ese B sería, para mi logaritmo, recuerde que aquí iría A, este es 10. Pues de acuerdo a la teoría y la forma como dimos logaritmos, la base era A. Y este argumento, según el teorema, es el que le están llamando B. Aquí estoy viéndolo. Si es B arriba, voy a poner 100 para ver si es cierto que aquí va el B de las fórmulas finales. Y no me quedaría más recurso que abajo iría 10. Y hago la división. Este símbolo es división. Use división. Natural de 100, que sería el de del argumento, sobre natural de 10, que es natural de la base. Si eso me da 2, ya tengo que poner ahí, ya sabría y no se me olvidaría nunca. Y si no me da 2, solo cambio. El 10 iría arriba y el 100 iría abajo. Vamos a ver, manos a la obra. Divida el logaritmo de 100 entre natural de 100 entre natural de 10. ¿Da 2? Da 2. Excelente. Entonces, acabo de averiguarlo color verde, que siempre esto será con palabras. El logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base. Para todos ellos, del argumento sobre la base. Del argumento sobre la base. Y ya no necesito calculadora sofisticada. Eso lo hace cualquier calculadora porque opera en base a logaritmos de base 10 y de base E. Voy a borrar esto. Ya lo averigüé. Métalo en la cabeza usted por ahí para que no se le olvide. Para que no ande esclavo de máquinas avanzadísimas. No necesita esa teoría, por lo menos esto. Entonces quiere decir que este logaritmo que ya me he dicho que es 2.07 se puede calcular también. Puedo usar logaritmo natural, base 10 o una base cualquiera. Puedo poner base 5 y base 5, pero caigo en lo mismo. Por lo general, cuando se va a aproximar, se usan logaritmos naturales o de base 10. Voy a usar natural. Sería natural del argumento, según lo anterior, sobre natural de la base. Haga esa división y si está bueno lo anterior debe ser 2.07. Van a la obra. Y ahora sí uso la calculadora, ya que al final se usa la máquina. Recuerden que esta fracción es una división la que va a hacer. ¿Cuánto da? 1.58. Es decir, que está malo el anterior. Hay que revisar ahí la máquina cómo trabaja, de repente lo trae. Entonces, no es 2.07, es 1.58, natural. También lo puedo probar con logaritmo de base 10.
Imagínense que no quiero usar naturales, debe ser base 10 del argumento. Vamos a ver esto que no puedo trabajar aquí. Sobre base 10, quitemos esto que esta era la marca del resultado. De la base, pero la base debe ser un 2. Igual me debe dar, si todo está bien, 1.58. No pasa nada, eso es lo que está diciendo el teorema. Este teorema es clave. 1.58, ¿yo lo hace con base 10? Sí. Excelente. Entonces ya debemos Sí. calcular o aproximar logaritmos. Borremos todo esto. Borremos todo esto. Ya podemos entonces aproximar logaritmos. Y ahora voy a hablar de otra cosa más. Miren, allá la definición decía que un logaritmo es un número real. No la tengo aquí, la quité por la mucha mancha, pero voy a recordar eso. Además habíamos dicho que y era igual logaritmo en base a de x. Así lo habíamos definido y luego otras cosas más allá. Pero si dice que es número real, ese y, entonces este y, por la propiedad que tienen los reales, debe ser positivo, debe ser 0, que son las tres posibilidades del número real, o debe ser negativo. Propiedad de tricotomía. Si un número es real, con 3 opciones, la que debe tener según su signo, positivo, negativo, 0. Pregunta buena es, entonces, ¿cómo yo puedo saber cuándo un logaritmo va a dar positivo el resultado? Porque pues, hay forma de saber cuándo un logaritmo va a ser positivo, es esa y, sería este. Hay forma de saber cuándo un logaritmo es negativo y cuándo un logaritmo va a ser 0. Eso también lo puedo averiguar ahorita, lo voy a mostrar. Por ejemplo, agarramos logaritmos donde lo usemos con la calculadora, no con teorema. Voy a hacer dos cosas. Voy a agarrar un número real mayor que 1, de 3 por ejemplo, y quiero ver el signo. Voy a agarrar un número natural, real, estoy hablando del argumento. El logaritmo es cualquiera. De un número que esté entre 0 y 1. Y voy a agarrar un número real fijo que se llama 1 y quiero calcular los logaritmos. Lo que espero es sacar una conclusión. Le adelanto, este resultado va a ser positivo, este va a ser negativo y este va a ser 0. Calculadora. Váyase y calcule el logaritmo natural de 3. Puedo ser de base 10 o de la base que usted quiera. Ya le digo cuál es el argumento y qué es lo que vamos a dar como conclusión. Resultado. 1.09. 1.09. Es decir, positivo, ¿verdad? Confirmado. Ahora voy para el otro. Logaritmo en lo natural de un tercio. Negativo 1.09. Es decir, 1.09. 09. ¿Lo ven? Claramente, vamos dando con el signo. Y por último, el natural de 1. 0. Entonces, vienen las conclusiones. 0. Excelente. Vienen las conclusiones. ¿Qué significa? Que un logaritmo sea 0, quien debe ser 1 es el argumento. Es el único que da 0. ¿Estamos? Un logaritmo es 0 siempre y cuando el argumento que le estamos llamando en la definición le llamamos x sea igual a 1. De ahí ningún otro. Y no importa la base. Otro. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando el argumento, si quiere puedo ponerlo así, está entre 0 y 1. Estoy hablando de este argumento. ¿Y cuándo va a ser positivo? Mire qué bonita está esta teoría. Cuando el argumento sea mayor que 1. Es decir, que el argumento, su cantidad numérica, me da información de lo que espero. Otra vez, ¿cuándo va a ser 0? Y noten que no tiene nada que ver la base. Es el argumento en realidad. Argumento 1. Puede probarlo con logaritmo en base 10 de 1. Eso le va a dar 0, con confianza. Puede probar con logaritmo en base 10 de 1.31, que es mayor que 1. Eso debe ser positivo. Yo lo sé de antemano, que son las condiciones. Aquí las estoy poniendo, ¿no? Donde ese X, repito, es el argumento del logaritmo. ¿Estamos bien? Eso es para que lo aprenda. Podría preguntar, pero eso se resuelve con calculadora. Si me preguntan eso, entonces agarro un número de prueba y verifico. Pues. Respondo rápido. Así se sabe cuando un logaritmo va a ser positivo, va a ser negativo, va a ser 0, que son las 3 condiciones que me ofrece la teoría, porque me dicen que es un número real. Ya sé entonces cuándo va a tener esos signos. Borro esto.
Algo más todavía. Estoy con detalles del logaritmo. ¿Hay algo más? Una buena pregunta también es, ¿cuándo un logaritmo existe? Cuando un logaritmo, por ejemplo, en base a de x, va a existir. Cuando hablan de existir, significa cuándo va a ser un número real. Nosotros ya hemos tenido preguntas parecidas a esto. ¿Cuándo? Cuando hablamos de raíces de índice par, de A. ¿Se acuerdan? Que decía que si n era par, cuando es impar siempre existe, siempre es real. Se necesita que el argumento sea mayor o igual que 0. Para que sea esto un número real. Eso se llama existencia como número real. Todo esto. Una raíz existe como real si el índice es par, solo cuando el argumento sea positivo 0. No existe la raíz de números negativos como real, ¿verdad? Como complejo sí, pero como real no. A eso me estoy refiriendo. Pues lo mismo pasa aquí. Vaya, o cerré. Lo mismo pasa aquí. Ya me estoy terminando. Lo mismo pasa aquí. Cuando un logaritmo va a existir, atención con esto, logaritmo en base a de x. Entonces, para eso, y la pregunta, la última pregunta que dejo es, ¿y qué es un logaritmo? ¿De qué número es? Yo no he hecho nada. Solo dice que, allá dice que es real, por la y, ¿verdad? Porque esto se definía como y. Después lo pregunto. Entonces, ¿cuándo esto va a representar a un número real? ¿Cuándo existe? Pues? ¿Cuándo está bien definido? Le llaman en algunos textos también. Para eso uso la definición. La definición dice que x debe ser positivo, por definición. Y que a debe ser mayor que 1, pero diferente de 0. Mayor que 0, pero diferente de 1. Esto es lo que la definición dice. Un logaritmo representa un número real solo si estas condiciones son ciertas. Puedo poner una. ¿Y qué tal si yo le pregunto en el examen? El siguiente logaritmo representa un número. Y aquí le clavo y lo escribo así. Logaritmo en base menos 3 de 10. ¿Es número real? ¿Verdadero o falso? Falso. Echando polvo de la carrera que lleve y dice sí. ¿Por qué va a ser así? Calma. Mire, contradice la base. La base tiene que ser positiva de distinto de 1. Mire. Porque son dos cosas las que debe cumplir. Y además, si la base pasa la prueba, cuidado con el argumento. El argumento no tiene problema porque es mayor que 0, 10, pero falla la base. Esto no existe. ¿Puede usar la calculadora? Puede usar la calculadora también. Ningún problema. Ahora, agarro otro. Esto no existe. Otro logaritmo, otras preguntas así curiositas. Pongo logaritmo y dejo de base 10 y pongo menos 3. ¿Existe como número real? No. Bueno, la base debe ser 10. Yo ya lo sé. Pero si la base es 10 es positiva, diferente de 1. Pasa la prueba, la base. Pero el argumento debe ser positivo. ¿Y pasa la prueba? No, tampoco es. Eso no existe. No es ningún número. Es decir, observe la base y para que pongamos una propiedad. Mire, la base no. Mire el argumento del logaritmo, ¿quién debe ser? Ese es el argumento. En otras palabras, el logaritmo de números negativos no existe. No importa la base, una base válida. Si la base es válida, la que usted quiera, entonces uno normalmente lo acostumbra a decir así. Un logaritmo no existe para números negativos. Aquí no hay negativos en la lista. Era por eso que ni siquiera me debería desvelar buscándolo. Es común eso en los logaritmos. Un logaritmo no existe y la base es negativa. En términos generales. Y por último, ya nos vamos. Ahora sí. Nos vamos a retirar. ¿Qué es un logaritmo? ¿Qué en realidad es un logaritmo? ¿Un natural? ¿Un entero? ¿Un racional? ¿Una raíz? Nada. No hay ningún conjunto numérico que lo abarque. Buena pregunta también. Voy a borrar esto para que platiquemos un poco. Y voy a escribir la definición porque en la definición es donde está dicho. Ojo con la teoría. Es la teoría la que me sirve. ¿Qué es un logaritmo? Voy a recordar la definición. La próxima clase vamos a volver a la definición porque no la hemos abandonado. Y después entramos a lo que queremos. Voy a recordar la definición. Es como la definición de valor absoluto. Que no la van a olvidar nunca porque la van a ocupar, les va a servir siempre. Voy a dejar eso nada más. No se mire esa última parte, está escondida en la pantalla. Déjeme borrarlo.
Déjeme borrar eso que está ahí que no se ve bien. Pongámoslo bien. A elevado a la y. Entonces, ¿qué es un logaritmo? ¿Qué es un logaritmo? Quiero responderlo. La respuesta no se obtiene de la parte izquierda de la definición. En realidad, en la definición lo que le están diciendo, el logaritmo se escribe así, pero lo estamos identificando con una letra. Es parecido a los apodos o los nombres que le ponen a uno. Lo identifican con un número de identidad. El individuo es este, pero le estoy llamando Y. Aquí no sabría, solo sé que tiene un identificador. ¿Dónde se sabe que es un logaritmo? Es a la derecha. Aquí le dice a usted que es un logaritmo. No olvide usted, que A en la definición dice que es mayor que 1. La definición, diferente, mayor que 0. Mayor que 0, diferente de 1. Y luego otras cosas más. Entonces, para saber qué es un logaritmo, compare. Aquí le estoy llamando Y, pero como este es una equivalencia, este Y de aquí es este Y de allá. Esta A de aquí es esta A de allá, si es la misma cosa, pues. Y esta X de aquí será la misma X de parte derecha. Entonces, ¿y qué cosa es esto? Ah, yo lo acabo de ver. Esta sería una exponencial. ¿Por qué es una exponencial? Porque la base es positiva y el exponente es un número real por definición de logaritmo. Entonces, este es una exponencial y ahora sí puedo concluir. Para este exponencial, Y es el exponente. Ojo con eso. Puede verlo usted lo que ya conoce, exponente. Y como logaritmo se está identificando por Y, viene la conclusión. ¿Qué es un logaritmo entonces? Es un Y. ¿Y qué es un Y? Es un exponente de una exponencial. Es un sinónimo para los exponentes, pero de exponenciales. Cuando se habla de potencias, se dice la base es 2 y el exponente es 4. Pero cuando se está tratando de teoría de exponenciales y logarítmica, cuando estamos hablando nosotros, adquiere un sinónimo, se llama logaritmo. Yo le puedo preguntar aquí, ¿y cuánto es el logaritmo de 2? 4, porque es el exponente. Aquí le está diciendo, este es un logaritmo. Pongo otro. Si yo pongo 3 a la 1/3, ¿cuál es el logaritmo de esto? Si esta fuera exponencial, primero tiene que ser exponencial, y no puedo decir eso. Entonces digo, el logaritmo es 1/3. ¿Correcto? Ahora, si pongo 1 a la 20 o a la menos 20, si usted quiere, no puedo decir que este es un logaritmo. Imposible. Porque esta cosa ni siquiera es exponencial. Se queda como exponente nada más. En realidad, cuando nosotros hablamos en general de potencia, base y exponente. Cuando hablamos de exponenciales, como esta que estamos mencionando nosotros, que ya cumple condiciones, este se sigue llamando base, pero este se le llama logaritmo, que es lo que está diciendo la definición. Y ahí terminamos la clase de hoy. Nos encontraremos entonces la próxima semana. No usa el libro porque aquí habla de funciones. Ya la próxima semana empezamos con el libro. Nos encontramos entonces la próxima semana, compañeros. Buenos días. Y a estudiar. No se queden solo con esto. Es todo. Buenas tardes, Lick. Gracias. Buenas tardes a ustedes. Estudiar.